Ahí estamos. Efesios, ¿verdad? Comenzamos y vamos al versículo 4. Ahí arrancamos ahora. Bienvenidos a nuestro estudio de la carta a los Efesios. Estamos en la clase número 3. Vamos al versículo 1, al capítulo 1, versículo 4 de Efesios, que nos dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Amén. Ya vimos la parte inicial, ¿verdad? Que vimos que nos escogió, y vimos desde cuándo nos escogió. Vimos que no, en el momento de escoger, quien realmente tuvo toda la acción es el Señor. Él nos llamó. Vimos que nadie llega a Jesucristo, nadie que no haya sido llamado por el Padre, ¿verdad? Y vimos también que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a comenzar desde la segunda parte donde dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. De repente, cuando uno ve esas dos palabras y piensa en uno mismo, pues uno dice, ¿y cómo voy a ser yo santo y cómo voy a ser sin mancha? La palabra santo implica apartado. Dios nos ha apartado y de hecho, por ejemplo, ahora usted ha santificado este tiempo, ha apartado este tiempo para Dios. Pero vamos a entrar bajo ese tema, santos y sin mancha. Y esto, fíjense que para eso quisiera que buscaran Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Hermana Roxana, ayúdenos con ese texto. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Y todo tiene que ver siempre con Cristo, no tiene que ver mucho con nosotros, ¿verdad? Porque es imposible que nosotros pensemos en santidad si vemos que no somos perfectos, ¿verdad? Y que nos equivocamos todos los días y que seguimos cometiendo errores todos los días. Entonces, nuestra santidad tiene que venir de otro lado. Vamos a ver a alguien que nos ayude. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Ya lo tengo. Ok. Ok. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino como sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, quiero que vean que la palabra santo, el hecho de ser santos y sin mancha, como dice la segunda parte del versículo 4, se refiere principalmente a Cristo. Cristo fue nosotros no fuimos salvos por algo que hicimos, sino que por la sangre de un cordero sin mancha. Entonces, lo que Jesucristo hizo, su naturaleza, nos la traslada a nosotros, y ponga atención a esto, espiritualmente. Nosotros no somos santos y sin mancha por las obras que hacemos, por las palabras que decimos, sino que espiritualmente nosotros somos santos y sin mancha, ¿verdad? Así como era el cordero que murió por nosotros. Y si usted se recuerda, y de hecho, eso habla Efesios 5:27. Vamos a pedirle a la hermana Ana que nos lea Efesios 5:27. Vemos el propósito. Vemos el propósito para quién era el hecho de ser presentados sin mancha. Efesios 5:27. Sí. ¿Verdad? Entonces, vamos ahí. Dijimos, somos escogidos, somos santos y sin mancha. Entonces, la naturaleza de Cristo, Él es santo y sin mancha. Cuando nosotros lo recibimos a Él, recibimos esa naturaleza espiritual, santos y sin mancha. Y allí, en el versículo 5:27, establece el propósito, oiga bien, el propósito para el cual nosotros estamos así santos y sin mancha. Y es que Cristo nos santificó para presentarnos a nosotros, a Él mismo, una iglesia que no tuviese mancha,
y que no tuviese arruga. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos hacer y a veces cuando escucho a los pastores, ¿verdad? Y así con el dedo señalar a la congregación, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo digo, ¿y cómo puede hacer alguien, una persona, presentarse a Dios sin mancha y sin arruga si somos imperfectos? Entonces, esa es una tremenda mala interpretación de la palabra, porque eso lo hace Cristo. Eso lo hace Cristo y nos traslada su naturaleza espiritual. Y por eso es que nuestra salvación está segura, porque no depende de mi limpieza personal, no depende de mi santidad, sino que esto depende de la santidad y la pulcritud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todo aspecto. Porque es la sangre de Cristo la que nos ha limpiado Correcto, de toda maldad. correcto. Entonces, claro, eso estamos hablando de algo que se realizó en nosotros espiritualmente. No estamos hablando de algo que es material para nosotros. Eso va a ser después, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que es así, que es la grandeza de Cristo y no nosotros, porque esa grandeza nunca va a cambiar. La Biblia dice que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Entonces, si Él tiene mi salvación en sus manos, entonces mi salvación está súper segura. No hay nada que lo pueda arrebatar, ¿verdad? Entonces, yo puedo estar tranquilo. Claro, el hecho de cuando digo estar tranquilo, no quiero decir comportarme como yo quiera, ¿verdad? Mejor dicho, comportarme como mi carne quiera, porque si yo le doy espacio a mi carne y deseo vivir en mi carne, muy probablemente, yo todavía no he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Amén. Eso quería agregar, pastor, que muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero en realidad no hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cabe hacernos la pregunta si estamos haciendo alguna de las vanas maneras de vivir de nuestro pasado, cosas que nos corrompen el espíritu, nos corrompen nuestra carne. Vale la pena hacernos la pregunta, como se decía, como el eslogan que se tenía en nuestra iglesia, estoy seguro que soy salvo. ¿Verdad? Y fíjense que la certeza de la salvación, si bien es cierto, y si ustedes se recuerdan, yo recuerdo el pastor general decía, solo dos personas están seguros de su salvación, Dios y usted. Amén. ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando nosotros realmente venimos y nos cuestionamos en cuanto a pensar cuánto amo yo a Dios. ¿Verdad? Y cuando yo digo cuánto amo yo a Dios es cuánto quiero estar, cuánto quiero saber, cuánto quiero vivir para Dios. Porque no se trata, amados hermanos, no se trata de, vaya, ya oré, ya soy salvo y ya estuvo. No, no. No somos salvos por obras, pero tienen que haber obras. Las obras testifican el cambio espiritual que se generó desde el momento que conocí a Cristo en mi corazón. Amén, porque no es posible que hayamos sido lavados con la sangre de Cristo, que hayamos sido rescatados, como nos dice la palabra de Dios, y que continuemos en nuestro antiguo caminar, ¿verdad? Tiene que mostrarse un cambio en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. No estamos hablando de perfección, porque eso hasta que estemos con Cristo, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos que vivimos en el cuerpo. Nuestra naturaleza carnal prácticamente es el cuerpo. Nuestra salvación y nuestro nuevo hombre está encerrado en mi humanidad. Y entonces tengo que permitirle al Espíritu Santo que vaya administrándome a mí para poder ir conquistando más aspectos de mi humanidad. Recuerde que vimos la otra vez que en Cristo estamos completos, ¿verdad? Sí, pero si no hay cambio, si no hay deseos de cambio, si no hay nada, habría que revisar eso. Habría que revisar esa salvación. ¿Preguntas hasta este momento? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha limpiado. Él nos ha limpiado. Amén. ¿Y cómo es que yo me mantengo santo y sin mancha? Porque yo
De hecho, esta ropa está recién lavada, pero la puedo ensuciar. ¿Cómo es que yo sigo siendo espiritualmente sin mancha, santo y sin mancha? Espiritualmente es Dios quien se muestra en lugar de nosotros delante de Dios sin manchas y perfecto prácticamente porque nosotros somos imperfectos, pero espiritualmente Dios, delante de Dios estamos perfectos porque es Jesús quien se presenta delante de Él en lugar de nosotros, el sacrificio que hizo Él por nosotros. Fíjese, ponga atención a esto porque esto usted lo va a explicar en algún momento. Ustedes lo van a explicar a otra persona. Porque es para nosotros humanamente imposible tener esa calidad. Cristo espiritualmente me traslada a mí delante de Dios su santidad y su limpieza. Y cuando Dios me ve a mí, ve la santidad de Cristo, ve la limpieza de Cristo. Si Dios ve mi humanidad, va a encontrar pecado, va a encontrar error. Pero para eso Cristo murió por nosotros. Ya no hay pecado que sea tropiezo delante de nosotros y de Dios. Cuando nosotros entendemos esto y que no depende de nosotros, pues deberíamos nosotros de tratar de buscar más de Cristo, porque lo que pasó espiritualmente tiene que comenzar a pasar materialmente en nuestra vida. Fue espiritual y sigue siendo espiritual, pero eso espiritual tiene que comenzar a gobernar mi cuerpo, mi mente. Efesios 1:5 dice, en amor, ¿verdad? Recuerde que acabamos de estar hablando que Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. De hecho, el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y todo arrancó en el versículo 5, las dos primeras palabras, en amor. O sea que lo que motiva esto es el amor de Dios en nosotros. Entonces vimos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Se recuerdan que vimos eso, ¿verdad? Entonces, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a seguir. En amor. En amor escogió a Israel como su pueblo. Vamos a Deuteronomio 7:8. Alguien que me ayude con Deuteronomio 7:8, porque él realmente no lo comenzó haciendo con la iglesia. Y en el mismo amor que escogió a Israel para que fuera su pueblo escogido, también nos ha escogido a nosotros como su iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Amén. Por favor, léelo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado de Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, se dan cuenta que no había realmente nada por el cual Dios amara a Israel. De hecho, cuando él hizo la promesa, Israel no existía, estaba Abraham, ¿verdad? Recuerde que Israel es el nombre que Dios le cambió a Jacob. Entonces, Dios vio en el futuro y Dios escogió, se hizo un pueblo por amor. Entonces, de la misma manera, Dios nos dio vida a nosotros. Dios nos escogió por amor, como leímos el versículo anterior, ¿verdad? Si tienes ahí, por favor, ayúdanos con la lectura. Efesios 2, del 5 al 7. Efesios 2. Aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces es lo mismo, amados. En amor escogió a Israel, en amor nos escogió a nosotros. Amén. Como leímos en el versículo anterior. Ahora, nos escogió, ¿se recuerdan ustedes que leímos? Para ser adoptados, ¿verdad? Hijos suyos. Y ponga atención a esto. Al convertirnos en cristiano, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en sus hijos. Pero a diferencia de la adopción humana, Él traslada muchos de sus rasgos espirituales. Cuando alguien adopta a un niño, no puede trasladarle rasgos físicos. Podrá trasladarle conductas, podrá trasladarle ciertos aspectos morales a su hijo, pero Dios sí traslada toda la naturaleza que Él desea trasladar a nosotros, a diferencia de la adopción humana. Nosotros, Él comienza a través del Espíritu Santo a construir a Cristo en nuestros corazones. Y así es como nosotros vamos, primero tomamos la santidad y la pulcritud de Cristo, la limpieza de Cristo, la perfección de Cristo de manera espiritual, y después poco a poco lo vamos desarrollando materialmente. Romanos 8:15. Por favor, alguien que nos ayude con Romanos 8:15. Yo lo tengo. Léalo, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Así es. Por eso es que a veces usted ha escuchado decirle cuando alguien está orando, papito. Esa es una expresión correcta. Es una expresión de amor y de cercanía. Abba Padre, eso es lo que quiere decir. Oh. ¿Verdad? Es como que usted diga papi. Es exactamente eso. Entonces, así de cercanos estamos con Dios. Somos sus hijos. Y fíjense que los hijos naturales, uno no los puede escoger. Pero cuando alguien adopta, esta persona sí puede escoger los hijos que adopta. Y lo tremendo es que Dios nos vio y aún así nos escogió. Y nos vio no solamente en ese momento, sino vio toda nuestra existencia en su presente absoluto. Y por eso es que Romanos 8:5, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, vamos a seguir y ahora vamos al versículo 6. Dice, nos escogió, vean, nos hizo sus hijos. Pero dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí vamos a tomar dos aspectos de este versículo, amado. Hay mucho que hablar, en todos los versículos hay mucho que hablar y yo me he quedado cortísimo en todos los versículos, pero no podemos profundizar tanto. Pero si usted se da cuenta, Él nos adoptó, dice el versículo, el principio del versículo 6, ahí dice, ¿para qué nos adoptó? ¿Para qué nos hizo sus suyos? Según la lectura de ese versículo, ¿para qué nos adoptó Él? Para alabanza. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza, no. ¿Para alabanza de qué? De la gloria de su gracia. De su gracia. De su gracia. O sea, lo que Él quería glorificar es la acción que Él estaba haciendo. Él nos ama por gracia, sin merecerlo, ¿sí? Entonces Él nos escoge como hijos porque quiere honrar esa decisión y quiere mostrar que esa decisión fue correcta al tomarnos. Y a través de su poder,
Él hace que nosotros le demos gloria y honra a Él con nuestros propios hechos. Por eso es que las personas que realmente han recibido a Cristo en su corazón glorifican a Dios no solo con su vida espiritual, sino que con sus hechos materiales, porque el poder de Dios está garantizando que nosotros nos vamos a transformar. ¿Para qué? Para la gloria de su gracia, es decir, para darse gloria Él solo. Por eso es que cuando nosotros somos creyentes y estamos en malos pasos, nosotros no estamos glorificando al Señor, y Dios va a hacer cambios en nuestra vida, va a quitar y va a poner cosas para que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, para que nosotros glorifiquemos a Dios en lo que hacemos. Amén. Dios me la bendiga, mi hermana Melqui. Qué bueno que la veo, Amén. qué bueno. Hasta con frío estoy ya. Sí, sí. Entonces vea esto que es sumamente importante. Todo lo que usted haga, usted tiene que garantizarse que glorifica a Dios con lo que dice, con lo que hace. Sus planes Dios tiene que estar en medio, y Dios tiene que ser el propósito. Usted tiene que haberle preguntado a Dios para que lo que usted haga glorifique a Dios. Vamos a tratar de explicar esto un poquito. Para alabanza de su gloria. Amén. Él nos elige y salva para su propia gloria. Todo en nosotros tiene ese propósito, y eso es algo que nunca debemos de perder de vista en todo lo que hagamos o pensemos hacer. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses. No, mejor busque por favor, hermana Melqui, 1 Corintios 10:31. Y en lo que la hermana Luisi nos lee, 2 Tesalonicenses 1, Primera 11, de Corintios. 10:31. 10:31. Y la hermana Luisi nos va a leer 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí ve usted que Pablo estaba orando porque Dios bendijera, porque les hiciera vivir como su llamado, como correspondía a su llamado. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos como corresponde al llamado que Dios nos ha hecho, nosotros vamos a glorificar a Dios. Se ha fijado la expresión nuestra, ¿verdad? Gloria a Dios. Pasa algo bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuántas veces se ha dicho gloria a Dios respecto a las cosas que nosotros hacemos? El apóstol Pablo decía, cuando los cristianos lo vieron a él ya convertido, decía, y glorificaban a Dios en mí. El propósito de que Dios nos haya hecho sus hijos es para alabanza de su gracia, para honrar la decisión de Él y para honrar el nombre de Él. Si hay alguien que nos puede hacer cambiar y hacer mejores personas, eso es Dios mediante su poder. 1 Corintios 10:31, hermana Melqui, ¿lo tiene ahí? Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tiene, oiga bien, qué tiene que predominar en las cosas que nosotros hacemos? Lo que sea. ¿Qué tiene que predominar? La gloria de Dios. ¿Qué tengo que buscar? La gloria. La gloria de Dios. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. La Ajá, gloria de Dios. ¿alguien me puede decir qué significará eso? Gloria a Dios por la vida de la hermana Roxana. ¿Qué significa eso? Como agradecimiento. No. Que todo lo que hagamos tengamos presente de que sí va a ser agradable para Dios. Y tenemos que poner ahí una palabra, honre a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar.
honrar a Dios con todo lo que hacemos, porque para eso nos hizo sus hijos, no para otra cosa. Ahora sigamos. Entonces dijimos, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso lo explicamos la vez anterior, pero ¿cómo el Señor logra que personas como usted y como yo podamos estar inscritos como en el libro de la vida y podamos ser hechos hijos suyos, personas como nosotros? Él desea que, Él quiere que nosotros seamos, pero quiero explicarles algo. Si nosotros en nuestro pecado, porque ¿a quién está haciendo eco con su teléfono? A mí se me escucha eco también. Ajá. Ok, vamos a ver. Entonces, lo que yo quiero preguntarles es, imagínense que Dios hubiera dicho, bueno, yo quiero salvar a Mario. Y Mario un gran pícaro, ¿verdad? Entonces, pues lo voy a salvar, vaya Mario, te perdono. Yo, Mario injusto, me perdonan. Por nada. ¿Cómo queda Dios? ¿Sigue siendo un juez injusto? ¿Cómo quedaría Dios? ¿Cómo quedaría la santidad de Dios si una persona con pecados, haciendo pecado y pensando en pecado, Él lo deja entrar al trono de la gracia? ¿Cómo quedaría Dios? Que no es justo. No es justo, ¿verdad? Sí. Y Dios no puede dejar de ser justo. Entonces, según dice que Él nos hizo hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Pero para podernos, para que ese afecto, ese deseo de su voluntad se llevara a cabo, es necesario el versículo 7, que dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En otras palabras, para que usted y yo pudiésemos ser tomados como hijos de Dios, siquiera Dios pensar en adoptarnos, tenía que perdonar nuestros pecados, es decir, que no debían haber faltas nuestras contra Dios. Entonces, pero para eso, Dios nos tenía que perdonar. Y para perdonar, la deuda tiene que ser pagada. Nadie es perdonado delante de Dios así como así. Porque si Dios me perdonó a mí, es porque alguien pagó un precio. Porque si Él me perdona sin que se pague la ofensa, Jesucristo. correcto. Si Él me perdona sin que se pague la ofensa, se daña su justicia, se daña su santidad. Entonces, el precio de que Él diga, yo lo hice mi hijo porque yo quise, que es lo que quiere decir según el puro afecto de su voluntad, tuvo que perdonarme mis pecados, y para perdonarme mis pecados, tuvo que derramar sangre. El problema es que mi sangre no contaba. Si yo hubiera sido el crucificado por mis pecados, oiga esto, yo muero crucificado y me voy al infierno. ¿Por qué? Porque mi sacrificio no alcanza a pagar la deuda que hay delante de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza a pagar? Porque Adán, que fue el primero que pecó, estaba sin mancha cuando pecó. Y yo cuando muero por mi pecado, sigo en pecado y voy derecho al infierno. Por eso es que alguien como era Adán, tenía que morir. Y por eso es que la segunda persona de la Trinidad, el que ya vimos que fue el que hizo todas las cosas, tomó un cuerpo, se hizo hombre y murió por nosotros. Y muchos expertos dicen que murió
habiendo derramado hasta su última gota de sangre por nosotros, no antes de haber sido avergonzado, haber sido haberle dado latigazos en 2 ocasiones y haber sido vituperio de todas las personas. Aquel que la Biblia llama santo, 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 aquel que los ángeles siguen llamándolo santo, es el que murió por nosotros. Entonces, para poder realizar el hecho de que yo sea salvo, Dios tenía que perdonar mis pecados, y para perdonar mis pecados, Jesucristo tenía que redimirme. Eso se llama redención. Dígalo conmigo, redención. Redención. Y eso es justamente lo que tenemos que lograr comprender en esta noche, porque usted y yo somos rescatados. Eso es lo que somos. Rescatados. Perdóneme la comparación. Somos como los perritos aquellos que iban destino, que estaban sin hogar y estaban en un, ¿cómo se llama? En un shelter, y faltaban días para que los mataran, porque muchos shelters, los animalitos están allí y cuando pasa mucho tiempo los sacrifican. Y alguien vino y nos tomó y nos hizo de su familia. Nos dio un nombre, porque mi perrita se llamaba Pepper y Ginger Chávez. Les ponen el apellido nuestro. Pues Dios, para podernos hacer sus hijos, tuvo que pagar un precio y mandó a su hijo a pagar. Y no era un precio económico. Era vida por vida. Y tuvo que morir Cristo por nosotros. Así es como usted está sentado hoy en este sistema. Y un día estaremos frente a Dios alabando su nombre. Vamos a tratar de comprender lo que significa redención. Redención significa rescatar. Pero para comprenderlo, vamos a ver su palabra original, que viene del griego agorazo, que significa comprar en una plaza o mercado. Vamos a ir a Gálatas 3:13, por favor, hermana Roxana, y hermana Kenny, Apocalipsis 5:9, por favor. Gálatas 3:13 y Apocalipsis 5:9. La palabra que está escrita en la Biblia es agorazo. Esto implica una plaza, un mercado. Nosotros estamos en el mercado del pecado. Vamos a ver más adelante que nosotros hemos sido vendidos al pecado. Gálatas 3:13 y Apocalipsis 5:9. No. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Vaya, hoy vámonos a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Según lo que hemos visto, ¿qué palabra podría ocupar, hermana Roxana, en lugar de redimió? Vea la pantalla. Rescatar. Ajá. Entonces léalo cambiando la palabra. Redimir. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Allí vamos. Allí vamos. Ahora Apocalipsis 5:9, por favor. Amén. Amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Nos ha redimido. ¿Y para quién nos redimió? ¿Para quién nos redimió? Lo acaba de leer. A Jesucristo. Para Dios. Nos redimió para su gloria y nos redimió para sí mismo. Por eso es que cuando usted habla, usted escucha las predicaciones como el Evangelio de la Prosperidad, no tiene sentido. No tiene sentido. Porque Dios no me rescató para darme mucho dinero, para hacerme el hombre más próspero de la tierra. Eso la Biblia no lo sostiene. Puedo llegar a hacerlo y Él puede darme el poder de hacer riqueza, pero su propósito principal es que yo le glorifique en todas las cosas que haga. Él me sacó de un mercado, así como tienen las gallinas, como tienen todas las cosas. De allí me compró por precio. Amén. Y por eso es que no cabe orgullo en la vida del cristiano. No cabe sentirse mal porque todos hemos sido comprados con el mismo precio. No hay nadie que valga más, nadie que valga menos. La misma sangre se derramó. ¿Se comprende? Amén. Por eso es que tenemos que ser cristianos con un corazón sencillo, con un corazón humilde, de aquellos que entran a la fiesta porque les dijeron, pasa, pues pasa. Y pasamos. ¿Verdad? Y no queremos que ni nadie nos vea porque van a decir, ¿y tú de quién eres primo? No, yo. Porque así nos tomó el Señor. Solo que no nos ha hecho, cuando nos dejaron entrar, nos hicieron hijos. Ahora sigamos. El otro ejemplo, porque son dos palabras, ¿verdad? Agorazo. Y la otra palabra es lutró. Recuerdo cuando el pastor general predicaba esto. Dice, el otro término es lutró, que significa, y aquí es más específico, rescatar del cautiverio. Él hacía una comparación de unos indígenas que los andaban en una especie de carreta y entonces los tenían ya como esclavos y los vendían como esclavos. Y entonces cuando ellos estaban agachados y de repente decía el que los estaba vendiendo, decía el nombre de alguien, fulano de tal, y él levantaba la cabeza. Y yo recuerdo ese sermón del pastor que decía el pastor general, y él me levantó mi cabeza, él me hacía levantar la cabeza. Dándonos el sentido de haber sido rescatados del cautiverio. Amén. Vamos a buscar Romanos 3:10, por favor. Ayúdanos tú con 7:14. Y José Asensio, por favor, ayúdanos con Gálatas 1:3 y 4. Yo tengo Romanos 3:10. Perfecto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. Ajá. No hay quien entienda. Siga leyendo. Siga el siguiente versículo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No, si yo soy buena gente, vamos a la Biblia. La Biblia nos tira al suelo, ¿verdad? Nos tira al suelo y dice, bueno, no hay ni uno. Ni uno. Ahora, Amén. ¿por qué decimos que estamos en cautiverio? 7:14 de Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley me dice a mí que es pecado y que no es pecado. La ley no es mala, aunque señale el pecado. Pero cuando la ley señala el pecado, me señala a mí. ¿Por qué me señalará a mí? Porque no hay justo. Porque nosotros estamos llenos de pecado. Estamos llenos de pecado. Entonces dice Pablo que nosotros somos vendidos al pecado.
¿verdad? Y estamos vendidos para reventa y seguimos cayendo hasta que Cristo nos rescató. Vamos a leer Gálatas 1, 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, vea, Él se dio a sí mismo. ¿Para qué? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Dice, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. O sea, se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Pero ¿quién mandó que eso pasara? El Padre. El Padre, así es. Entonces, amados hermanos, ahí estamos. Y por eso es que vea lo siguiente. Todo ser humano ha nacido desde la caída, todo ser humano que ha nacido desde la caída, es decir, después de Adán, ha entrado al mundo como un esclavo. ¿Esclavo de quién? Del pecado. Correcto, del pecado, y bajo servidumbre total de una naturaleza que es corrupta, mala y separada de su creador. Ninguna persona nace libre espiritualmente. Todos nacemos esclavos. Y por eso nos es tan difícil cambiar. Porque estamos encadenados al mal. Y cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero está nuestra mente carnal en un cuerpo humano. Y entonces espiritualmente tenemos que desarrollarnos para poder dominar ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, realmente, amados, el regalo de Dios para nosotros no es solo para ser parte de una institución. No es solo para andar una Biblia en la mano, sino que somos realmente hijos de Dios. Nuestro destino es el cielo, pero tenemos que enfrentar todo lo que nosotros somos y ponerlo al servicio de eso. Ahora vamos a seguir. Pablo habla de redención como el método en el que Dios mediante Cristo nos libró y nos hizo siervos de justicia. ¿Alguien que nos lea? Hermano César, ¿no ha leído? Hermano César. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Oiga esto, Pablo habla de redención como el método en el que Dios mediante Cristo. Lo primero que vamos a ver es que nos libertó, pero no para libertinaje. Vamos a ver Romanos 6:18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Entonces, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos. Es igual, pero de hacer el bien. O sea que Dios no nos liberó para que hagamos lo que nos dé la gana, sino que, como dice Efesios 2:10, Dios nos hizo para buenas obras. Ahora usted y yo somos esclavos de hacer lo bueno, pero somos esclavos de justicia. Entonces, la redención es el método que Dios ocupó a través de Cristo. Primero, para liberarnos del pecado y unirnos a la justicia. Segundo, nos libertó del presente siglo malo. Vamos a ¿quién no ha leído? Ya leíste, ese le leíste, ¿verdad? Sí. Nos dice que nos quitó, cuando habla del siglo, no se refiere a 100 años, sino que se refiere al sistema. Desde que Cristo vino a la tierra, estamos hablando de los últimos tiempos. Entonces nos liberó del presente siglo malo que iba a la destrucción y nos traslada al reino de Cristo. Colosenses,
Vamos a ver un voluntario que quiera leer Colosenses Hermana Anita 1. no ha leído. Hermana Anita no ha leído Colosenses 1 del 13 al 14. El Lea. cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿A dónde estábamos antes? Según ese texto, hermano. Muertos en delitos. No, léalo, ¿cómo está ahí? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, cuando dice tinieblas. potestad, quiere decir que nos libró del poder de la oscuridad. ¿Se acuerdan, Juan, que dijimos que oscuridad se refiere principalmente al poder de Satanás? ¿Verdad? Entonces, y ahora nos ha puesto en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que reino es el lugar donde gobierna un rey. Y el reino de Dios en nosotros ahora es nuestro corazón. Ahora, en otras palabras, y ponga atención a esto, por favor. La redención es el método en el cual Dios nos hizo aceptos en el amado. A través de la redención, usted es aceptable para Dios cuando usted está en Cristo. A eso es lo que se refiere, nos hizo aceptos en el amado. ¿Preguntas? Mira, hermano, lo que estamos viendo ahora es teología de seminario. Y cabe aclarar, pastor, que como nos dice el final del versículo, el 14, en quien tenemos redención por su sangre en perdón de pecados. O sea, fuera de Cristo no hay redención de pecados. No hay. La redención implica perdón de pecados. Y cuando yo soy redimido, yo soy acepto en el amado para Dios. Es decir, pero yo estoy en un lugar aceptable. Ese es Cristo para Dios. Pero yo me refiero también, pastor, a que fuera de Cristo no hay ninguna otra rama, ni no hay nadie por quien nosotros vamos a obtener salvación, ni bendiciones fuera de Cristo. Amén, amén, definitivamente que así es. Ahora, ¿preguntas? Fíjense que yo me preocupo cuando no hay preguntas, ya les he dicho, ¿verdad? O es porque Sí. todo está bien claro, o es porque este maestro a saber qué está hablando. No, pastor, no se preocupe, usted habla bien claro. Nosotros los que no entendemos. No, hermana, yo tengo fe que sí estamos comprendiendo. Y esto es para, ¿cómo se llama? Para mejor desarrollo de la vida cristiana, mejor entendimiento de lo que Dios espera de nosotros. Sigamos. Ahora, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Yo me estaba adelantando. De su gracia, perdón. Entonces, ya vimos esto, ¿verdad? Nos hijos, sus hijos, de quien tenemos redención por su sangre, ¿verdad? El perdón de pecados. Ahora. Por su sangre, la sangre de Cristo, por supuesto. Resultados de la redención. Ya vimos nosotros perdón de pecados. Para explicarles esto, para poder explicar esto, quisiera que buscáramos esos 3 versículos, pero vamos a ver, hermana Roxana, Mateo 26, 28, hermano César, Hechos 13, 38 al 39, y ya de un solo, hermana Kenia, léanos Levítico 16, del 7 al 10. Cuando yo entendí lo que es la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación, eso me hizo reflexionar mi mente en muchas cosas. Vamos a ver si Dios nos permite poderlo explicar ahora. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén.
Entonces, resultado de la redención, número 1, es el perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecado, no hay remisión del pecado. Ahora vamos a ver Hechos 13. 38 y 39. ¿Quién le toca? Hermano César. Hermano César. Se dio la fuga, hermano. Se durmió. Se congeló. Hay que reiniciar. Se durmió. Hermano César, ¿te dio la fuga? No, ahí está el hermano. Hechos 13, 38, 39. 38. Una ¿Sabes foto. pues esto? ¿Aló? Sí, diga. Escúchame. Hoy sí le escucho. Ok, Hechos 13, 38. ¿Sabes pues esto? Varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. El perdón implica ser llamado justo. Y eso ha sido a través de la redención que tenemos por la sangre de Cristo. Ahora vamos a leer Levítico 16, 7 al 10. Ponga atención a esta lectura, por favor. Póngale mucha atención. Es Levítico 16, 7 al 10. Ok. 16:7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por él, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Oiga esto. Lo que hacía el sacerdote es que recibía del pueblo dos machos cabríos. Uno era sacrificado. Allí mismo moría el animal. El otro le imponían las manos y cargaban sobre él todos los pecados. Este animalito lo llevaban a lo más profundo del desierto, donde él no iba a poder regresar a su lugar, para que muriera en el desierto por los pecados del pueblo. Así se aseguraban de alejar todos los pecados del pueblo mismo. Esa es la fiesta del Yom Kippur o día de la expiación. Ahí se expiaba todos los pecados del pueblo. Uno moría y otro no moría, pero lo mandaban lejos los pecados. Ahora, ¿qué significa esto? Jesucristo tomó los pecados del mundo y los puso sobre su cabeza, por así decirlo, a fin de llevarlos a una distancia infinita, de la cual jamás podría regresar. Vamos a leer, hermana Melquis, Salmos 103:12. Y de un solo busque, hermana Roxana, Isaías 44:22, José, Miqueas 7:18, 19 y hermana Anita, Juan 8:11. Pastor, Dime. una pregunta. ¿Quiere ella? Entonces, Dígame. antes eran dos machos cabrillos que se utilizaban cuando se iba a hacer la
la presentación por el pueblo de Israel. El día de la expiación. Cuando el sacerdote entraba al templo. No, o sea, esta es una fiesta que se celebraba una vez al año y era diferente a todos los sacrificios que se hacían durante todo el año. Esta es una fiesta nacional. Entonces se presentaban dos animales. Uno era el sacrificado, uno era el que moría inmediatamente y el otro iba a morir en el desierto. Solo para esta fiesta que sigue llamándose Yom Kippur, pero ya no hay sacrificios de animales a este tiempo. ¿Verdad? Entonces ahí eran dos animales. Uno que moría y otro el que cargaba los pecados para alejarlos del pueblo. Pero el que se sacrificaba era el que se presentaba en el arca del pacto, que se derramaba la sangre sobre la tapadera. Sí, correcto. Okay. Correcto. Hermana Roxana, ¿usted iba a preguntar algo? No, es que los dos eran sacrificios, ¿verdad? Sí. Nomás que uno era instantáneo y el otro tenía que morir. A su suerte, siempre el animal moría, porque estos animalitos eran animales domésticos y los iban a dejar en el centro del desierto. Imagínense que la persona que lo cuidó hasta llegar a tener 1 año y había que cuidarlo lo mejor y eran animales perfectos, o sea, no podía haber nada malo en ellos. Y el que lo cuidó tuvo que haberlo cuidado como se cuida una mascota, con cariño, para que al momento de entregarlo sintiera el peso y él tenía que llevar el peso por el pecado. Vamos a ver Salmo 103, 12. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Mire lo que, trate de pongámosle entendimiento a eso. Léalo de nuevo, hermano. Oiga y ponga mucha atención. Cuanto estás lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermano José Asensio. No, yo. ¿Cuándo se va a unir el oriente con el occidente? Cuando esté lejos. ¿Cuándo se va a unir un lado del mundo con el otro? Oh, nunca. Nunca. No, es que estaba escuchando el versículo de hermana. Sí. Entonces, Pecador. así, oiga esto, por favor, que así están de lejos de nosotros nuestros pecados. Eso es lo que simbolizaba ese, ¿cómo se llama? Ese animalito que se llevaba al desierto. Sus pecados, queridos hermanos, sus pecados no vuelven a ser puestos en usted. Y por eso. Y aunque sigamos pecando, pastor. No, espérenme, a eso vamos. Delante de Dios, no, ya no hay manera. Lo que se supone que aquel que ha venido a Cristo de corazón no vuelve a sus pecados. Si el que viene a la iglesia dice que recibió a Cristo, pero vuelve a sus pecados en la semana, vuelve a la iglesia, vuelve a sus pecados en la semana, ¿hay algo nuevo ahí? No estamos haciendo nada. Y si no hay nada nuevo, ¿qué no hay? Nada. Salvación. Eso es que ese es el problema. Mire, no es lo que diga el pastor, no es lo que digan los hermanos. Es que cuando usted se muera, si usted está así, usted va para el infierno eternamente. Y dice el Señor Jesucristo dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos por confirmarnos nosotros mismos que somos salvos.
También esta otra porción que nos dice que nuestros pecados han sido lanzados a lo profundo del abismo, lo profundo del mar, donde nosotros no podemos ir y traer nuestros pecados. Si ya fuimos limpiados con la sangre de Cristo verdaderamente, de manera genuina, y hemos hecho una verdadera conversión, y hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, nuestros pecados no pueden ser rescatados de lo profundo del abismo, ni mucho menos unirse, como nos decía el versículo que leyó hermana Melqui, el oriente con el occidente. Así es. Vamos a ver Isaías 44, 22. Dice, yo deshice como una nube de rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí porque yo te redimí. Yo deshice, ¿como qué dice? Como una nube de rebeliones, tus rebeliones. Así estamos delante de Dios, ya no hay nada. Ya no hay nada malo contra nosotros. Satanás se ha quedado sin pruebas porque todas han sido canceladas. Miqueas 7. Pastor, ¿por qué mi teléfono tiene eco? Aquí también mi computadora, no sé el de quién. Algunos dos teléfonos han de estar abiertos y juntos. No sé qué será. Pero vamos, ya casi terminamos. Miqueas 7. 18. Del 18. 7, 18. No, 18, 19. Sí, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará vuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. En lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es algo que ya pasó en... Amén. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y no peques más. Amén. Esa es la reacción del nacido de nuevo. No pecar más. Es un proceso. Pero el deseo de ya no hacerlo tiene que existir. Vamos a ver. Dijimos resultados de la redención. Dijimos primero perdón de pecados. Número 2. Sabiduría. Sabiduría. Del griego, oiga esto, Sofía. Es una palabra que alude al entendimiento de realidades últimas, tales como la vida y la muerte, Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo. Sabiduría con respecto a las cosas de Dios. Ese es el resultado de la redención. Dios nos da ese entendimiento. Por eso es que usted, aunque alguno puede no tener mucha teología, pero logra comprender el cielo y el infierno. Logra comprender a Dios y el hombre, logra comprender mi justicia que es mala, pero que de alguna manera yo voy a estar en el cielo. Esa sabiduría del griego Sofía, Dios nos la da. Busque, Mana Kenia, busque Efesios 1:17, por favor. Amén, pastor, ya lo tengo. Vean. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. Son resultados de la redención. Por eso es que nadie que no sea cristiano no puede entender a Dios. No puede entender lo más mínimo de Dios. No puede entender la salvación. No puede entender que personas como nosotros ahora estamos hablando de la eternidad, de cuando estemos nosotros en el cielo. Al hombre le es imposible y nadie que haya nacido de nuevo va a poder entender estas cosas, mucho menos aceptarlas. Entonces, el resultado de la redención es la sabiduría, pero también resultado de la redención es la inteligencia.
La inteligencia que viene de la palabra phronesis, entendimiento práctico en la comprensión de las necesidades, problemas y principios propios de la vida diaria. Es una prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos. Si se da cuenta, hoy estamos viendo la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Sabiduría es el entendimiento de las cosas grandes que Dios nos quiere enseñar. Ese como resultado de la redención. Inteligencia es la luz de Dios para las cosas diarias. Es la prudencia que Dios nos da. Es el resolver problemas. Es el tener una vista para poder resolver cosas. Dígame. ¿Qué quiere decir phronesis? Inteligencia. Phronesis es griego. Oh, ok. Entonces, estamos hablando de la inteligencia como un entendimiento práctico. La sabiduría del conocimiento de las cosas grandes, de temas tan importantes como los que vimos anteriormente, que es, y se los vuelvo a leer, como la vida y la muerte, Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo. Eso es sabiduría. Pero la inteligencia es ¿cómo se llama? El entendimiento práctico de la vida diaria. Mire que Dios es precioso, que nos ha dado luz para las cosas que el mundo no entiende y luz para las cosas del diario vivir. Y como en el versículo anterior que leímos en Efesios 1:17 nos dice que nos ha dado revelación, nos da, dice, revelación en el conocimiento de Él. Amén. Esa revelación viene de Dios, viene del Espíritu Santo que nos revela su palabra. Y como siempre nosotros hemos dicho que no hay mayor revelación que es de la palabra de Dios, de nuestra Biblia a nosotros, leyendo su palabra. Y ahora esto es lo que vamos a ver el siguiente. Por favor, lea estos versículos para que ustedes me puedan, para que podamos comprender un poquito más ágil. Yo sé que es cansado. Ustedes están cansados, yo estoy cansado, pero más me voy a cansar de verlos caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Y cuando nosotros logremos comprender así, con todo nuestro entendimiento estas cosas, vamos a tomar mejores decisiones. Amén. Vamos a leer Efesios 1 del 9 al 10. Y nos dice así, está en sus pantallas, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, nos dice la palabra. Amén. Y entonces vamos a ver en la próxima clase, ¿por qué ha hecho Dios tanto por nosotros? Nos ha dado... ¿Por qué ha hecho Dios tanto por nosotros? Es una pregunta que nos hacemos. Nos ha dado toda bendición espiritual. Nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Nos ha hecho santos y sin mancha, predestinados para ser adoptados como hijos, redimidos por su sangre. Perdón, sabiduría e inteligencia según las riquezas infinitas de su gracia. Todo eso Dios no nos va a dar. Dios ya nos lo dio. Amén. Eso es algo que usted posee y que yo poseo. O sea, no se trata de que Dios me dé más. Se trata de que usted haga ya algo con lo que Dios ya le dio. Amén. Esa es la vida del creyente. Crecer en el conocimiento del Señor. Nosotros no podemos, a mí me encanta aquella alabanza que le cantamos al Espíritu Santo que decíamos, que dame más de ti. ¿Se recuerdan ustedes? Dame más de ti. Ya no hay nada. Nos lo dio todo. Amén. Lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar lo que Él ya nos dio. No puede ir usted a la iglesia pensando, dame más, Señor.
sino que usted tiene que ponerse como barro en manos del alfarero para que él haga lo que él ya puso en usted, desarrollarse y dar frutos. La carta esta a los Efesios es conocida como el lugar de las bendiciones del cristiano. Es como la bodega de las bendiciones del cristiano. Y esta carta de Efesios nos ayuda a identificarnos, a tomar identidad como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de nuestro Padre, identificarnos con Cristo. Esta carta es esencial, pastor, y hermanos, porque nos ayuda a tener identidad como hijos de Dios. Amén, amén. Y saber que a no estar deseando tanto del otro, porque Dios tiene mi propia bendición. Amén. Dios tiene lo que es para mí. Y yo no tengo que pensar que yo quiero ser como fulano. Fulano es uno. Yo soy otro. Si usted desea ser como alguien que el deseo ser como nuestro Señor Jesucristo, buscar la identidad de Él, buscar a la altura, como dice que un día llegaremos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Si yo quiero parecerme a alguien, tenemos que anhelar parecernos a Cristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo he sido un poquito más cansado ahora. Como les digo, esta es teología de seminario. No muchos cristianos van a tener acceso a esto, solo el que quiere tenerlo. Amén. Y Dios nos ha permitido tenerlo. Ahora, de aquí en adelante, piense usted, ¿qué va a hacer con lo que hoy le está dando Dios? ¿Qué va a hacer con todas las herramientas que Dios está mostrándole que usted ya tiene? Es como que hemos abierto el manual que tuvimos que haber abierto hace muchos años que fuimos creyentes para saber cómo funcionan estas riquezas, ¿verdad? Así es que es mi oración de todos los días, amados hermanos, que ustedes se desarrollen como los cristianos, que todos nos desarrollemos como los cristianos que debemos de ser. Amén. Amén. ¿Algún comentario? ¿No? Bien, amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor